Shalom Nekulam, continuamos con Perushim al-Agadot Hazal, ¿sí? El Rabbi Abraham ben Rambam nos está enseñando cómo entender las palabras de los Jajamim y estamos viendo las categorías que existen sobre cómo hay que entender cada cosa. Vimos la primera categoría, que son cosas que hay que entender de forma literal y que son de fácil comprensión y que lo que está escrito es lo que se quiere decir. Segunda categoría son cosas que tienen un sentido más profundo y que si bien ves escrito una cosa, en realidad lo que se quiso decir muchas veces es todo lo contrario a lo que se entiende de forma literal. Y ahora vamos con la tercera categoría, que son también dichos que hay que entenderlos de forma literal, pero la diferencia con el primer grupo es que en el primer grupo las cosas que se entendían literal eran fáciles de entender. Acá es difícil de entender muchas veces por el lenguaje que se usa, o muchas veces no se entiende el porqué de cada cosa, pero se entiende el mensaje que se quiere dar. Y por eso dice Rabbi Abraham ben Rambam, este tipo de cosas son muy peligrosas, porque es fácil de que la gente al final no lo termine entendiendo, o peor, lo termine entendiendo mal, y por eso hay que saber cómo entender esto. Él trae un ejemplo de un relato como este en la Gemara en Berajot, Daf Hei Amud Aleph. Dice la Gemara: Amar Rabbi Levi bar Hama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Dijo Rabbi Levi bar Hama en nombre de Resh Lakish: Leolam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. Que siempre la persona yargiz significa como que moleste con el yetzer tov sobre el yetzer hara. Quiere decir que haga que su yetzer tov se imponga sobre su yetzer hara, su buen instinto sobre su mal instinto. ¿De dónde se aprende? Porque dice el pasuk en Tehilim capítulo 4, pasuk 5. Sheneemar rigzu ve'al tehaitau. Ahí dice el pasuk rigzu. Rigzu en el pasuk significa como tengan miedo y no pequen. Pero acá la Gemara dijo la derashá, no, rigzu, lashon rogez. Rogez es como moleste o como fastidiar. Así que la persona con su yetzer tov moleste a su yetzer hara y de esa manera no peque. Rigzu ve'al tehaitau. Molesten a su yetzer tov, su yetzer hara, ve'al tehaitau, y no pequen. Ok. Im nitzcho mutav. Si le ganaste a tu yetzer hara, qué bien. Veim lav, y si no, yasok batorah, que se ocupe en la Torah. Sheneemar, como dice el pasuk, que es la continuación de ese pasuk, Imbru bilbavchem, díganlo en sus corazones. ¿Y qué tiene que ver esto con la Torah? Ya vamos a ver. Im nitzcho motav, si le ganaste, que bien. Im lav y krat shema. Si no, si todavía tiene ganas de pecar, que lea el krat shema. Sheneemar, como dice el pasuk ahí también, al mishkavchem, sobre sus lechos donde se acuestan a dormir. Y en el shema está escrito veshochbeja ukomeja, al acostarte, al levantarte, ahí se aprende, ¿sí? Drashá de Gezerah Shabbat se llama, no importa ahorita. Acá lo principal es el mensaje que se quiere transmitir. No voy a extenderme en explicar cómo se llega a esta drasha, ¿sí? Im nitzcho mutab, otra vez, si le ganaste con decir el krat shema tu yetzer hara, qué bien. Veim lav, y si no, izkorlo yom hamitah, que se acuerde del día de la muerte. Sheneemar, como dice el pasuk al final, el mismo pasuk, bedomu sela, y se queden callados por siempre. Se entiende que el mensaje es que uno siempre tiene que anteponer su yetzer tov sobre su yetzer hara. Eso se entiende, está muy bien literal. Pero ¿cómo entiendo yo que todo este proceso de primero, si no me sirve pensar si no me sirve, ¿cómo se dice? Si no me sirve anteponer mi yetzer tov sobre mi yetzer hara, entonces me ocupo en Torah y eso me va a ayudar. Si no, krat shema, si no, el día de la muerte. ¿Cómo esto me va a ayudar? Viene Rabbi Abraham ben Rambam y nos va a explicar. Primera cosa, dice Rabbi Abraham ben Rambam, ¿por qué es difícil entender esto? Porque no está muy claro saber qué es yetzer tov, qué es yetzer hara, qué es buen instinto o mal instinto, a qué se refiere. Entonces dice Rabbi Abraham ben Rambam, vamos a tratar de explicar. Yetzer tov, buen instinto, se refiere al intelecto, ¿sí? Intelecto, así lo vamos a traducir en una palabra, intelecto. Yetzer hara, mal instinto, son las pasiones, todo lo mundano, eso es yetzer hara. Lo que la Gemara acá me dice es que la persona sobreponga su intelecto sobre sus pasiones.
y de esa forma que la persona siempre anteponga su intelecto, el decir, no, esto no es correcto, pero tengo ganas de hacerlo, pero no es correcto. Si la persona antepone su intelecto, no va a llegar a pecar. Pero después dice la Gemara, si no te funciona esto, si no te funciona el intelecto, anteponer el intelecto contra tus pasiones, entonces, Yasok ba Torah, ocúpate en Torah. ¿Cómo ocuparme en la Torah me va a ayudar? Quiere decir, dice Rabbi Abraham ben Rambam, si no te sirve el hecho de pensar en que esto no es correcto, como dijimos, decí cosas que tengan que ver con lo que sea que estés pasando, que estén escritas en la Torah. Por ejemplo, una persona que tiene ganas de, no sé, de algo de relaciones prohibidas, ¿qué puedes hacer? Ponete a estudiar lo que pasó con Yosef cuando la mujer de Potifar lo quiso seducir y cómo él se antepuso contra su yetzer hará y eso te va a ayudar, ¿sí? Ahora ya es diferente, porque antes era simplemente pensar qué es correcto y qué no, y irme tras mi intelecto. Ahora no, ya que eso no me funciona, voy a estudiar Torah, ver casos que pasaron en la vida real y ver cosas que me enseñen a mí a que esto es lo correcto. Sí, ya es un poquito diferente. Si esto no te ayudó, lee el Kriyat Shema. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el Kriyat Shema me va a ayudar? Porque el Kriyat Shema está escrito en todo el Kriyat Shema, al final, en la última perashá dice, Velot taturu acharei levavchem be'acharei einechem, y no irán detrás de sus corazones, detrás de sus ojos. Quiere decir detrás de sus pasiones. Ok. Y acá esto te menciona justamente la importancia de no ir detrás de tus pasiones, sino ir detrás de tu intelecto, detrás de tu Yetzer Hatov, detrás de lo que es la voluntad de Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Por eso dice que se ocupen en la lectura del Shema, que léete el Kriyat Shema, eso te va a ayudar. Y si no te sirvió nada de esto, que todo esto tiene que ver con intelecto, al final pensá en tu día de la muerte. ¿Por qué? Porque dijeron Jajamim en la Mishnah, ¿no? Que la persona, como dice la Mishnah en Pirkei Avot, tenés que saber, no me acuerdo en hebreo, el Lashon quería decirlo en hebreo, no me acuerdo. Tenés que saber 3 cosas y no vas a llegar a pecar. Tenés que saber Me'ayin bata, de dónde viniste, Le'an ata olech, a dónde vas, Belifnei mi ata atid liten din becheshbon, y delante de quién está destinado a rendir cuentas. Sí, a pensar en el día de la muerte. Quiere decir, antes intentaste en los primeros 3 pasos manejar con tu intelecto tus pasiones. Si no pudiste, bueno, acordate del día de tu muerte y de esa forma, con el temor que te provoca el día de la muerte y el hecho de ir a rendir cuentas delante de Hashem, eso te va a ayudar a doblegar esas pasiones. Obviamente aquí Jajamim, esta es la explicación de Rabbi Abraham ben Rambam, ¿sí? Pero hay más explicaciones que podríamos dar. Por ejemplo, dice el En Yaakov, ok, dice, ¿cómo el día de la muerte me puede ayudar a no pecar? Si yo puedo decir, bueno, el día de la muerte, ¿y qué? ¿Me puedo morir en 10 años? O Haz Beshalom, o no sé en cuánto tiempo, cuando ya tengo 80, 90 años, entonces ¿qué me va a ayudar eso? No, dice Yom Hamita, el día de la muerte. Eso viene a decirte, dice la India Yaakov, el Lashon en hebreo, Yom Hamita, el día de la muerte, es que no sabes ni cuándo te vas a morir. ¿Quién te dice que no puede ser mañana? Haz Beshalom. Entonces, por eso, que la persona tenga fuerza contra esas pasiones. ¿Y por qué se trae de último la técnica, vamos a decir, contra el Yetzer Hará de acordarse del día de la muerte? Porque esto tiene que ver con tristeza, y la tristeza en sí, el miedo, no es algo bueno, no es algo que queremos en la persona. Por ende lo dejamos de último, ¿sí? Porque lo principal es que sirvas a Hashem, porque entendás que es lo correcto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así explica el En Yaakov. Si nos damos cuenta, también dice, cuando dice que si no lograste interponer tu intelecto sobre tus pasiones, que te ocupes en la Torah. Como dice el Pasuk, Imbru bilbabhem, digan en sus corazones. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver? La Torah tiene que estar en el corazón de la persona.
Si la Torah está en tu corazón, quiere decir la interiorizaste, esto te puede ayudar a purificarte de cierta forma y dejar ir esas malas pasiones, esas tentaciones que uno puede llegar a tener. Entonces vemos acá otra cosa que es simplemente el mensaje estaba claro desde que lo leímos, El mensaje era literal. Siempre tenés que buscar anteponer tu intelecto, tu Yetzer Tov sobre tu Yetzer Hara. Ok, eso es literal, pero las palabras no nos ayudaban a entender muy bien a qué se refería. Hoy Baruch Hashem creo que entendimos. Siempre hay que anteponer nuestro intelecto sobre nuestras pasiones. Y si no sirve de esa manera, podemos ayudarnos también ocupándonos en la Torah, leyendo casos reales que pasaron de cómo esta persona, como Yosef se antepuso ante esta prueba, como Moshe Rabbeinu ante esto, como ante esto, etcétera, etcétera. Si no te ayuda eso, lee el Kriyat Shema, que son psukim que te llenan de Yirat Shamayim, y si eso no te funciona, ceder. Hay que pensar en el día de la muerte y que al final vamos a rendir cuentas delante de Akadosh Baruj Hu. Esta es la tercera categoría. Bezrat Hashem, después seguimos con las demás categorías.